Vamos con Raquel Rodríguez. Buenas tardes, gracias por estar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, porque quería destacar algo, Raquel, gracias por estar ahí. Bueno, gracias a Destacar ustedes por la, la invitación. destacar la, yo el contacto lo hice con Girona, ¿no? Sí, Alejandra. Con Alejandra Girona, pero hemos logrado, hemos no, Aramo dijo el mosquito. La gente en la UDELAR se rota, no ha habido una reiteración de ninguna compañera. Eso sí, me llamó raro que fueran todas mujeres. Ah, No vino todavía no ningún vino, varón. bueno. El compañero que llevó adelante esta investigación de la que les vamos a estar contando hoy, es varón. Mirá vos. También es nutricionista. Bueno, Nosotros, Raquel, ¿tú eres nutricionista? Sí. sí, yo soy nutricionista, soy miembro del Observatorio del Derecho a la Alimentación, por eso es que estoy acá, por ese vínculo que tengo, que es dentro de la Escuela de Nutrición, y que hicimos esta investigación, que el nombre completo se los voy a leer porque es bastante largo, que es el rotulado frontal, rotulado nutricional frontal como política educativa para el fomento de la alimentación adecuada. Ahí es el estudio de casos de interpretación del rotulado nutricional frontal en niñas y niños escolares de un barrio de Montevideo. El rotulado frontal, ustedes capaz que ya han hablado en algunos, que son los octógonos, ¿sí? Eso han hablado ya No, en el programa. sé a qué te referís porque son las cositas que Perfecto. dice exceso de aceite, exceso de grasa, exceso de sal, sodio. Exacto. Bueno, después como política pública Uruguay, para lograr bajar los altos porcentajes de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ha implementado últimamente en este decreto, que el número es el 278-018, ese octógono, negro, en el cual precisamente dice exceso de. El octógono es del Ministerio de Salud Pública, obviamente que se logró a través de un consenso de todos los ministerios, etcétera, porque la alimentación implica, no es solo salud, ¿no? Es un alimento, y por lo tanto está el Ministerio de Ganadería, etcétera, etcétera, el de Industria. Se buscó como una estrategia más para lograr bajar los porcentajes de sobrepeso, obesidad, etcétera. ¿Para qué? Para mejorar esa comunicación y para que la población en general entienda qué es lo que tiene en exceso ese alimento para que sea capaz de seleccionar si desea o no consumirlo. Porque si no, atrás tenés que leer la tabla de nutricional, los compuestos nutricionales que tenga y considerar si lo querés consumir y no. De esa manera es como más visible. Entonces, ¿por qué lo hicimos en niños? Porque los niños tenemos en el Uruguay que un 27% de niños con sobrepeso o obesidad, niños entre 13 y 15 años. Estamos hablando de un 27%, o sea, un cuarto de los niños en el Uruguay tiene sobrepeso o obesidad. Y además, en los últimos estudios que han mostrado que tanto en Uruguay como en la región de Latinoamérica, de entre el 2003 al 2013, aumentaron la venta de los alimentos ultraprocesados. Capaz que eso sí ya hablaron, de los alimentos ultraprocesados, que son todos los snacks, por ejemplo, los fiambres, los embutidos, los refrescos. ¿Tampoco han hablado? Bueno, No. entonces tienen mucho para hablar, entonces. Ya saben que pueden llamar, claro, ya saben que pueden llamar a que vengan a explicar lo del rotulado frontal, así sus televidentes lo pueden ver. Lo mismo saber cuáles son los productos ultraprocesados. Bueno, le pueden pedir a Alejandra también para las próximas instancias. Entonces, estos productos ultraprocesados, por ejemplo, las hamburguesas congeladas, los nuggets, todos esos son productos ultraprocesados, que se caracterizan precisamente por tener mucha grasa, sal y azúcar. En estos últimos años, en Uruguay se ha multiplicado el consumo de estos productos, y los niños también han multiplicado su consumo. No es que solo los adultos, no, como población en general también. Tenemos, por ejemplo, que una de las últimas investigaciones muestra que el 27% de las calorías que consumen los niños vienen de estos alimentos ricos en grasa, sal y azúcar. Entonces, por eso es la importancia de estos octógonos. Pero la próxima vez, o más adelante, lo pueden ir profundizando más. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Pensando el niño como sujeto de derecho, ¿no? A recibir una alimentación adecuada, bueno, también a recibir una información adecuada, decís, bueno, a ver, ¿qué saben y qué interpretan los niños de este rotulado frontal?
Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? La investigación la hicimos en el 2020, así que imagínense el contexto pandemia posta, ¿no? Entonces hicimos, al inicio nuestra idea era hacerlo de otra manera o más extensivo, pero bueno, dado el contexto de pandemia, lo hicimos en 2 grupos focales, ahora les explico lo que son. Hicimos de 10 niños, 5 niñas, 5 niños en el área metropolitana, y después otros 10 niños en Montevideo, también 5 niños y 5 niñas, ¿tá? Y el grupo focal lo que se hace es como una reunión donde se van dando preguntas a los niños para que los niños vayan contando y expresando qué es lo que piensan, qué es lo que sienten en relación a esas preguntas. Eso es un grupo focal. Después lo que se hace, nosotros lo grabamos y después se desgraba, o sea, se transcribe todo lo que los niños dicen y se va buscando asociaciones en cuanto a conceptos. Y ahí ahora les voy a ir explicando cuáles fueron las 3 categorías que analizamos en profundidad. Entonces, los niños tenían entre 9 y 10 años, para que más o menos se entiendan las edades, para que vayan como entendiendo. Exacto, ¿qué edad tenían? Entre 9 y 10. Y entonces, la pregunta de investigación es, ¿cuál es la interpretación que realizan los niños y las niñas de este rotulado frontal de advertencias? ¿Qué interpretan ellos? Entonces ahí nosotros los fuimos guiando, les mostrábamos fotos de alimentos, y entonces con octógonos, sin octógonos, y ahí ellos iban contando si los consumían, si no, qué les parecía, Entonces, con los primeros resultados es que los niños estaban de acuerdo con el etiquetado, les parecía que era importante el uso del etiquetado. Entonces nosotros después logramos dividirlos en 3 categorías de análisis. Uno, si conocían la medida, y ahí es que lo conocían esta nueva medida, conocían el rotulado, a ver si ellos lo habían visto. Y sí, la mayoría de los niños lo habían visto, y si no, también los papás les habían contado. Pero la mayoría los habían visto, y en los alimentos que ellos consumían. Y les pareció que había sido importante, que era útil. Pero también acá se veo la influencia que tienen los adultos en lo que es la percepción de lo saludable y la alimentación en el niño. La familia hace mucho de mediador de esa información, ¿no? Del niño, para ver qué es lo saludable o qué consume o qué no consume. Entonces muchos consideraban si te hace bien o si te hace mal, era una de las cosas, dice, porque si eso sí te hace bien, ¿no? Después otros decían que era útil para las personas que no podían consumir determinados alimentos. Es decir, eso es muy útil para los que no pueden comer determinados alimentos. Esa era la categoría análisis, conocimientos de la medida. Después tenemos la categoría desde el enfoque del derecho a la alimentación y el derecho a la infancia. Entonces veíamos que los octógonos eran interpretados como negativos para la salud. Verdaderamente los niños entonces sí percibían en ese octógono negro, que si tenía el octógono no era bueno para la salud. Pero que en eso, de ese discurso de generar como un cierto miedo, porque no es bueno para la salud, sin embargo, relacionaban como que la enfermedad era como ajena a ellos. Es para personas que están enfermas, que claro, que ellos como niños no se perciben que puedan tener una diabetes, hipertensión, lo ven como lejano en el tiempo, digamos. Entonces, eso también estaba bueno, porque el octógono a ellos les mostraba algo que no era algo que un problema para ellos actualmente, ¿sí? Entonces, de esa manera es que ellos también dejaban en claro que consumen de esos alimentos con los octógonos. No es que, no, entonces no lo como más. No, sí, lo como, pero en menor frecuencia que anteriormente, de repente. Y capaz que con otro conocimiento previo de saber que si tiene el octógono no es bueno para la salud. Raquel, comúnmente los chiquilines que ven el octógono, que lo tienen incorporado, ¿lo vieron a través de la escuela? ¿O lo vieron en publicidad? ¿O lo detectan a través de la escuela, a través de la publicidad o a través de los papás? Estás muteada, Raquel. Qué raro, se muteó solo. No sé. Sí, ahí Muchos a través de la publicidad
Y también a través de los supermercados. Lo veían en los supermercados. O compraron el producto y lo vieron. ¿Ah? O muchos también decían que ¿cómo es? Las familias le habían dicho del octógono, por ejemplo. ¿Qué pasó? También cuando se empezó a implementar con más fuerza, también estaba la pandemia, entonces los niños tampoco estaban relacionados tanto con la escuela. ¿Ah? Y más cuando nosotros lo hicimos como en julio, entonces ya los niños hacía tiempo que no iban a la escuela presencialmente, entonces el tema del octógono no es algo que se conversara en eso. Ellos no nombraron a la escuela como un factor de haber conversado sobre el octógono. Ajá. ¿Ah? Pero sí en su familia como que lo habían o manejado, o conversado, o visto el tema. ¿Sí? Sí, sí. Está bien, está bien. A mí como Bien. respuesta está bien. Está. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los usos? Entonces, vemos que ellos destacan la importancia, entonces, de esa información para las personas que tienen enfermedad. Por ejemplo, sí, le viene bien a la persona que tiene problemas, que no puede comer sal, para saber que ese alimento no lo puede comer, por ejemplo. O el diabético, porque aparte muchos manejaban el concepto de que el diabético no podía comer azúcar, por lo tanto no podía comer el que tuviera el octógono que dijera exceso en azúcar. ¿Tá? Eso ellos muy bien lo asociaban, ¿tá? A las patologías y al uso del octógono. ¿Tá? Pero no, ya te digo, para decir, yo sí no debería consumir tanto azúcar, por ejemplo, porque podría haber sido una lectura que vos podés hacer, decís, yo no tengo diabetes, pero para no comer tanta azúcar no debería consumir este alimento. Esa interpretación los niños no lo hacen. No lo relataron en el momento, ¿no? Sí, que bueno, que como no era tan saludable, no lo comían tanto, ¿va? Entonces, pero una cosa importante es que a pesar de haber bajado el consumo, ellos lo asocian mucho al alimento, a lo que tiene que ver con a la elección por el gusto y el placer. ¿Ah? Entonces, consumimos estos alimentos entonces para ciertas ocasiones, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en un cumpleaños, ¿tá? O lo dejamos para los fines de semana. También muchos decían, bueno, ¿viste? O uno, me acuerdo que uno decía, ay, bueno, ¿viste cuando te sacás buena nota en el carnet? Cuando te dan el carnet, bueno, ahí haces una picadita y bueno, ahí podés comer de estas comidas que tienen el octógono. Están diciendo, es malo, pero bueno, lo relativizamos si el motivo lo amerita. ¿Tá? Eso fue muy divertido. Porque claro, en esa naturalidad, ellos decían que eso para eso sí era importante. ¿Tá? Para eso, o sea, sí podían seguirlo consumiendo, que no les iba a pasar nada. ¿Tá? Bueno, entonces, dentro de las conclusiones que llegamos es que el discurso es uniforme y coincidente con la medida del rotulado. O sea, se esperaba que las personas tuvieran un conocimiento más claro y concreto de las cosas que tenían exceso, y eso los niños lo perciben y lo logran detectar. ¿Tá? Que conocían los octógonos, ¿tá? Pero no por eso era lo que yo les decía, que implicó un interés muy marcado por el tema, salvo ese día que conversamos, no era algo que a ellos les preocupara esto en su alimentación diaria. ¿Tá? Bueno, que ellos valoraban esta información como útil, ¿tá? Para mediar también, ellos decían, entre el consumidor y el alimento, ¿no? Entonces te sirve como mediador, ¿tá? Y bueno, eso que manifestaron, no bajar el consumo, pero sí llevarlo más a situaciones particulares, digamos, ¿tá? Y bueno, eso es la investigación que hicimos. Esta investigación después nosotros la presentamos, primeramente la habíamos presentado para un proyecto que se larga anualmente para Latinoamérica, y bueno, después estos resultados fueron llevados a, a un congreso internacional donde se exponen los resultados como puntapié inicial para seguir profundizando en qué medida estas nuevas advertencias inciden en el consumo de los alimentos de la población.
En este caso son niños, pero también se están haciendo investigaciones en adultos, a ver de qué manera se van modificando esas conductas. ¿Por qué? Un antecedente que me olvidé contarles. En Brasil, cuando se implementó este rotulado, bueno, más bien estudios brasileños muestran que los niños habían logrado bajar el consumo de alimentos una vez que estaban implementados los octógonos. Entonces, esas cosas llevan su tiempo, pero ellos habían medido que en un corto periodo de tiempo habían logrado lo que querían, que era bajar el consumo. No sé si a la larga todos los niños lograrán bajar el consumo, pero ese es el objetivo del rotulado frontal. No sé qué experiencia tienen ustedes con este rotulado. No sé, tenemos más tiempo, no sé cuánto rato. Sí, tenemos como 10 minutos más. Está. No sé qué experiencia tienen ustedes con el rotulado, si alguna vez se habían cuestionado esto que les hicimos cuestionarse a los niños, si bajó el consumo ahora que vi el octógono, o capaz que los niños... Yo ya soy abuelo. ¿Y en tus nietos, viste algo por el estilo? ¿Viste algún cambio en el comportamiento? Vi la comprensión que tienen, tengo una nieta de 11 años. Justito, lo hubiéramos llamado. ¿Eh? Lo hubiéramos llamado para la investigación. También. Maya se llama. No, en realidad, yo la pregunta que tenía era para hacerte, a mí en lo personal, yo a mi edad tengo 63 pirulos y me ando fijando siempre, miro el rótulo del show y todo lo demás, más con algunas nanas de corazón. Claro. He tenido una alerta que antes no tenía. Eso no quiere decir que comúnmente le pongo cuidado, pero me interesa mucho en los niños. Y me interesa también saber si ese rotulado, ¿quién lo controla? ¿Es a nivel nacional o las departamentales, las intendencias, qué rol juegan ahí? No, es a nivel nacional. Hay productos que no están rotulados. Claro. ¿Qué pasa? Lo que pasa es como todo. Cuando esto se votó, antes del cambio de gobierno, cuando se tenía que empezar a implementar fue con el cambio de gobierno, que entonces se les dio como más tiempo a la industria para empezar a implementar. Además se le hicieron algunos cambios y se les dio más tiempo aún para implementar, porque algunos, la industria apelaba a que en verdad a ellos no les daba el tiempo de hacer, como que la etiqueta de los alimentos la proyectan para X cantidad de tiempo. Y bueno, dicen que ellos en ese poco tiempo no les daba para cambiar la etiqueta de todos los alimentos, de reformular todo. Entonces le pidieron más tiempo. Pero claro, hay muchos intereses atrás de todo esto. Sí, claro. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, hay industrias que, digamos, yo les digo, pónganse que se pusieron más la camiseta, y cambiaron más sus etiquetas, y hay otros que todavía están en eso de que, bueno, todavía estamos como a tiempo para cambiarla. Y entonces por eso en un momento salieron que habían galletitas que tenían el octógono y había otras que todavía no lo tenían. Entonces decís, estas son más saludables. No, es que todavía no habían implementado el octógono. Ahora, yo no tengo hecho ningún estudio, y no estoy muy al tanto de si ya no fiscalizan, creo que no hay una fiscalización económica, creo, no te quiero mentir. Por eso les digo, después llamen a alguien que esté muy empapado en el tema, así que después les digo quién, que verdaderamente ellos hacen análisis más seguimiento cuerpo a cuerpo de cómo van estos avances en los octógonos. Pero sí las intendencias tienen gobernación indistinta si no tienen una obligación nacional. Claro, no, pero hay ordenanzas departamentales. Yo fui edil departamental, hay ordenanzas departamentales que pero esto no son obligatorias a nivel nacional y que las intendencias las aplican, unas sí, otras no. No, pero esto es ministerial del Ministerio de Salud Pública. Está por encima de la claro, es Ministerio de Salud Pública. El logo, si vos te fijás abajo, dice MSP. Es del Ministerio de Salud Pública, no es que, en Artigas no necesitamos el octógono. No, es nacional.
Es más, hasta es para alimentos importados. Si vos te fijás, a mí que me gusta mucho el chocolate, por ejemplo, en algunos que se ve que no sabían dónde ponerle la etiqueta y todavía no, y tenían que empezar a importarlo con la etiqueta, con el octógono, se lo pegan adelante. Después son unos pegotines, vos vas a ver que algunos son pegotines. La idea es que esté impresa en el envoltorio, y algunos se ve que por ahora lo van pegando los excesos que tienen. Los octógonos que tienen, 1, 2, 3. Es más, tengo una amiga que el esposo trabajaba en una determinada industria que decía que hay un determinado producto que lo habían tenido que sacar de la venta. ¿Por qué? Porque precisamente el tamaño del producto no daba para que tuviera un octógono, porque ocupaba todo el producto, el octógono, porque el octógono tiene una determinada proporción que tiene que ocupar en el envase. No puede tener un sellito chiquito así, viste que vos los ves los octógonos y todos son de un mismo tamaño. Tiene una determinada proporción en base al tamaño del producto. No es que, le puedo poner un octogonito así chiquitito que diga exceso de azúcar. No, no. Tiene que tener una visibilidad ¿Qué determinada. otra, ahora fuera de la investigación, por lo pronto en el ambiente que te mueves tú como trabajadora laudelar y de ese observatorio, en mayores, qué resultado ha dado? Más o menos, ya no es algo oficial que me lo diga, pero ¿también ha dado resultados? Bueno, por eso te digo, yo no manejo, no sé qué tantos resultados, qué manejos en el cambio del comportamiento A eso me hay. refería. Eso no sé, la verdad que yo no estoy al tanto, no estoy en ese tipo de investigaciones. Seguramente hay gente que sí sabe si hay ya un cambio en el comportamiento alimentario de las personas. Si las personas verdaderamente dejaron de consumir determinados alimentos porque tuviese el octógono o no. O no solo dejar de consumir, de repente es entender que hay que consumirlo menos frecuentemente, porque, por ejemplo, había una colega que estaba trabajando en esto, decía que había muchos productos que se habían impresionado, porque, por ejemplo, la gelatina tenía, en un momento, cuando se empezó con el tema del rotulado de qué alimentos deberían llevar y cuáles no, y cómo sería, qué cantidad, el sodio, la gelatina tenía exceso de sodio. Y se quedaron de cara, dicen, ¿cómo exceso de sodio una gelatina que es dulce? Porque el sodio le resalta el sabor dulce. Entonces, bueno, ahí tenían eso que les sorprendió. Entonces, eso es un poco lo que se espera, que la persona entienda que eso que está consumiendo de repente tiene un exceso de algo que no era el objetivo. Bien. Porque vos de repente, además también hay, por eso te digo, cuando se amplió el decreto, también hay alimentos que no sé, por ejemplo, un aceite, o una mermelada, la mermelada, que dice exceso de azúcar. Es lógico que la mermelada lleve exceso de azúcar. Y es lo que vos esperás, porque es una mermelada. Si no, no sería mermelada, sería otra cosa. Pero por el porcentaje que debe llevar, tiene exceso de azúcar. Pero vos es lo que esperás. ¿No? Sí, Porque claro. como es la proporción de azúcar-fruta, ¿no? Creo que es por 1 kilo de fruta, medio kilo de azúcar. Por lógica te va a quedar un producto muy azucarado. Pero es una mermelada. Ahora, diferente si vos comprás algo que vos pensás que no tiene mucho azúcar, o por ejemplo las galletitas, que la gente considera que la galletita no es tan mala, y resulta que tiene un octógono de exceso de grasa. La galletita Waffle, como se desarma mucho en la boca, muchas mamás, yo que también trabajo en policlínicas de primer nivel, muchas mamás consideran que la galletita Waffle, como si esto que se te desarma en la boca y es como una cosa así, es bastante saludable. Y sin embargo, tiene una de las grasas, las peores grasas que tiene. Y lleva el octógono exceso de grasa, exceso de azúcar, etc. Y hasta que hay personas que hasta que no lo ven en el paquete, no se daban cuenta de que verdaderamente esa galletita no era tan buenita como ellos creían. ¿Sí? Siguiendo el razonamiento tuyo, yo me atrevo a decir que ha impactado también en la gente adulta y mucho para darse cuenta. Así, igual al razonamiento que hiciste, lo han hecho muchas personas que yo he conversado en cuanto al ver, ya si lo haces es porque tenés realmente muchas ganas de comerlo, pero sabés que te está haciendo mal. Claro, exacto. Bueno, esa es la idea, porque como educar es muy difícil poder abarcar a toda la población, porque las etiquetas no son fáciles de interpretar, necesitas algo que sea bien claro y concreto así, y que vos lo ves y
y vos sabés que algo es exceso en, y salvo en cariño y amor, hay cosas que si son en exceso son malas. Y el azúcar, la grasa, la sal, la gente lo entiende perfecto, que eso no es cariño y amor. Entonces, eso no hace bien. Pero está bueno, sí. Y tu nieta, por ejemplo, que me decías que tiene 11, ¿ella notaste alguna percepción que haga sobre los octógonos? Sí, claro, me lo has dicho a mí. Ah, ¿qué te ¡Aue! dijo? ¡Au! Eso no. ¿Qué te pasa? Raquel, nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias por participar, la gente de Laudelar. Te Por vamos a enviar favor. te vamos a enviar vía interna para mañana la columna tuya, para que la compartas con los compañeros de Laudelar. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Gracias por estar. Un abrazo grande a Hasta todo el luego. equipo. Chau, Igualmente, chau. gracias a ustedes. Suerte en su aniversario. Bueno, dale. Gracias. Hasta luego.